Y lo que comenzó como una discusión en marzo de este año no ha tenido una conclusión. Lo más reciente que había pasado era la creación de una subcomisión que estuvo marcada por la polémica, que se dedicó a estudiar más de 100 proposiciones, cambios, porque al final de lo que se trataba era de buscar consensos, de buscar puntos intermedios que lograran llevar a una mayor aprobación y un mayor apoyo por parte de los partidos políticos independientes y opositores a la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro, que al final tiene como objetivo la estatización del sistema. Y en las últimas horas se ha conocido un comunicado por parte de las EPS, del régimen subsidiado, del régimen contributivo y de la ANDI, es decir, las que atienden a los trabajadores, las que atienden a quienes son subsidiados porque no tienen recursos para pagar el sistema, y la ANDI, que tiene una cámara muy importante en torno al sistema de salud y a los medicamentos, en un contexto en el que se aplazó de nuevo la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, aparentemente porque el gobierno no cuenta con los votos para sacar adelante esa iniciativa. Pero en esa carta de la que les hablo hay un decálogo, hay 10 preocupaciones grandes en torno a ese informe de la subcomisión. Y por eso hoy hemos querido hablar con las EPS y hemos querido hablar con los pacientes. Saludo primero a la doctora Carmen Eugenia Dávila. Ella es la presidenta de Gestar Salud, que agremia a las EPS del régimen subsidiado. Doctora Dávila, bienvenida al Radar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Diego y a los demás miembros de su equipo de trabajo. Precisamente el otro integrante de este panel para charlar sobre la reforma a la salud es Diego Fernando Gil. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, también a Carmen Eugenia, a todos los miembros del equipo. Gracias por abrir el espacio para este tema tan coyuntural e importante. Entremos en materia, doctora Dávila. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes desde Gestar Salud, que comparte también ASEMI y que comparte la ANDI, sobre lo que pasó con ese informe de la subcomisión que buscaba llegar a puntos de acercamiento, pero al parecer la columna vertebral no logra todavía modificarse? Ha sido invariable, según lo que les entendemos, la columna, el punto central de este proyecto por parte del gobierno. Bueno, primero señalar que la subcomisión como tal fue un espacio que nosotros felicitamos, creemos que debemos agradecer a los representantes y a las representantes que tuvieron esta iniciativa, porque eso nos permitió a todos, sobre todo a algunos de los agentes del sector, hablar y, digamos, plantear las principales inquietudes. Nosotros tuvimos los espacios para poder manifestarnos, pronunciarnos, y yo creo que eso enriquece el debate, que pues todavía falta bastante en el trámite correspondiente. No obstante, el resultado de la comisión, como lo advirtieron los representantes que no hacen parte de la coalición de gobierno, los resultados en algunos puntos menores pues digamos, hay un avance, pero en lo sustancial creemos nosotros desde Gestar Salud que no. Entonces, me puedo referir al primero de los temas, que tiene que ver con qué problemas queremos resolver con este planteamiento. Cuando se hace una reforma tan estructural, uno pensaría que se quiere resolver los principales dolores de los usuarios del sistema. Y pues eso no sucede. Para ampliar este punto, quisiera referirme a cuáles son esos principales dolores que se representan en qué. En quejas, en tutelas, en reclamos. Los ciudadanos se quejan fundamentalmente y ponen tutelas por los temas relacionados con agendamiento oportuno de citas con especialistas. El otro dolor de los ciudadanos tiene que ver con la atención integral del paciente, y el otro tiene que ver con la entrega suficiente, completa y oportuna de medicamentos. Nosotros vemos que en este proyecto no se está dando soluciones de fondo a ninguno de los tres problemas más grandes que tiene el usuario. Al margen de esto, que le duele mucho al usuario, tenemos un problema de financiamiento estructural complejo, y sobre eso tampoco se plantean soluciones. Hay un problema de oferta, en ese punto, digamos, de disponibilidad de oferta
pública, digamos, creo que hay un avance, pero en los puntos centrales que le duelen al paciente, no, Sí, en nuestro criterio. los puntos que le duelen al paciente no son tocados, no son mejorados en esta reforma a la salud, según lo que han analizado ustedes desde Gestar Salud, desde ASEMI y desde la ANDI. Ya voy a hablar con Diego para que nos cuente el punto de vista que hay desde los pacientes, pero antes, doctora Dávila, quisiera preguntarle acerca del aseguramiento. ¿Cómo queda el proyecto de reforma a la salud después del trabajo de la subcomisión en torno a dos temas, en torno a quién asume el aseguramiento, quién hace los giros a las IPS y qué va a pasar con las EPS? ¿Cómo queda el texto? Bueno, a nosotros, además, en ese decálogo que usted menciona, planteamos algunos aspectos importantes que tienen que ver con la fragmentación de la atención. El texto lo que da a entender es que el primer nivel de complejidad que está representado en esos centros de atención primaria va a estar desarticulado de la mediana y alta complejidad y va a estar desarticulado de unos servicios esenciales como atención domiciliaria, entrega de medicamentos y los temas relacionados con el transporte al centro hospitalario que muchas veces los pacientes requieren para trasladarse de una ciudad a otra o incluso dentro de la ciudad en algunos casos en que las tutelas lo ordenan. Entonces, ahí vemos que hay va a existir una fragmentación que no es buena para el paciente. El otro tema que nos preocupa demasiado es que no están claras las responsabilidades entre los distintos actores que se plantean, van a ser importantes en este nuevo planteamiento. Voy a poner un ejemplo. El sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, que llega un paciente y se necesita un servicio que no se presta en el centro de atención primaria o que no se presta en el hospital de segundo nivel, hay que referirlo a otros niveles de complejidad. Ese sistema de referencia y contrarreferencia, que significa que el paciente también debe volver de pronto a la consulta general, debe estar coordinado por alguien, por un ente, y los que prestan los servicios o garantizan la provisión de las tecnologías, de los insumos, etcétera, colgarse o pegarse, articularse de ese sistema. Ese sistema, según el texto, lo están manejando, digamos, de responsables 3 agentes, hasta donde yo logré contar. Está el centro de atención primaria, está el gestor de salud y vida y está una coordinación de orden territorial. Esto, pues finalmente genera una dispersión de responsables. No se sabe exactamente quién va a ser el responsable de la atención integral del paciente. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando a alguien le vulneran un derecho, cuando se requiere atención integral, cuando alguien requiere o necesita algo más del sistema y quiere ir a un lugar, pues le va a tocar ir a 5 o a 3 lugares dependiendo del proceso que requiera. Esto no es bueno para el paciente. Y por otra parte, pues no son claras no es claro cómo va a ser la asignación de los recursos disponibles. No hay fuentes nuevas de financiación y además no es clara cómo va a ser la financiación de los centros de atención primaria que dicen se van a financiar con un tema de unos presupuestos históricos que se llama técnicamente subsidio a la oferta y no es claro quién va a comprar o contratar o adquirir o negociar los servicios de salud. Esa función de, digamos, contratar, negociar tarifas, paquetes, demás de servicios de salud, es una función que hoy hacen las EPS para que los recursos alcancen, los recursos son finitos. Entonces hay una gestión en ese sentido también que procura tener atención integral del paciente y pues propiciar unas rutas que no tengan que digamos, generarse mucho trámite. En eso todavía hay mucho que trabajar en el sistema actual, pero la propuesta va a complicar aún más lo que ya es un reto para el sistema de hoy. Sí. Diego, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, ¿cómo ven la reforma a la salud a través de este informe de la subcomisión? ¿Cambió en algo a favor de los pacientes? Ricardo, nosotros no solamente desde la Federación, sino desde el Movimiento Pacientes Colombia, que integra a más de 190 organizaciones sociales que trabajamos por
la población que convive con diagnósticos de enfermedades crónicas, complejas y alto costo, hemos estado activos en esta participación. Por supuesto que han habido cambios, incluyeron algunos cambios particularmente para la población de enfermedades raras en el artículo 22. Se incluyeron algunos elementos que son importantes. Sin embargo, vale la pena advertir que persiste la preocupación o varias preocupaciones de parte de los pacientes y las familias, y lo hemos venido manifestando incluso de manera oficial a través de los diferentes canales, ¿sí? Quisiera mencionar 4 de ellas en particular, ¿sí? La primera es que no se realizó, digamos, dentro de las propuestas, dentro de los análisis, una atención de muchas de las inquietudes que tenemos frente a los cambios en el modelo de aseguramiento, ¿sí? No hay claridad sobre el rol que tendrían estas EPS, digamos, con estos nuevos cambios. La claridad frente a la gestión del riesgo de salud tampoco la vemos, digamos, allí en estas nuevas proposiciones. Nos preocupa, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa desarticulación de estos niveles de complejidad, que para nosotros es supremamente importante, que los pacientes puedan navegar en esta ruta de una forma fluida, de una forma continua, de una forma adecuada, ¿sí? Nos preocupa también el tema de los recursos que se destinen para todo lo que tiene que ver con el subsidio a la oferta. Ese es un ítem que es muy preocupante para nosotros. De otro lado, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el aumento de los costos que podrían acarrear, digamos, esta reforma, que es algo que poco se menciona allí en la reforma. No se habla de recursos adicionales precisamente para cubrir estos esquemas de atención. Creo que eso es un asunto en lo que hay que ahondar mucho, y sobre todo también pensando en garantizar la protección financiera de los pacientes, que yo creo que eso es uno de los activos más importantes que tenemos en Colombia. Hemos logrado conseguir que acá en Colombia muchos de nosotros no tengamos que vender nuestro patrimonio para acceder a servicios de salud de calidad, oportunos y dignos en muchos de los casos, por supuesto, reconociendo que hace falta mejorar unas condiciones de acceso para población de territorios apartados, pero han habido unos avances importantes. En tercer lugar, quisiera acotar todo lo que tiene relación con el tema de la transición, ¿sí? Creemos que se ha subestimado muchísimo el tema de esta transición, cómo se llevaría a cabo ese cambio a este nuevo modelo, sobre todo en estos pacientes que no pueden suspender sus tratamientos, necesitan continuar con una adherencia a unas terapias, muchos de ellos terapias de infusión, con enfermería 24 horas, depende su vida prácticamente de los mecanismos, de todas estas herramientas que se utilicen en estas nuevas rutas, sin que haya esa claridad y se garantice realmente, más allá del papel, que se va a garantizar esa continuidad, esa calidad, esa oportunidad, pues definitivamente no estamos tranquilos, ¿sí? Creemos que cualquier cambio que haya en el sistema de salud tiene que ser progresivo, y ahí quiero ir a un cuarto punto, Ricardo, y es todo lo que tiene que ver con la construcción de este proyecto de ley, ¿sí? Desde el principio hemos advertido desde las organizaciones sociales que esta construcción no tuvo en cuenta a los pacientes, que somos el corazón del sistema. Hemos insistido en que nos escuchen, hemos estado en varios espacios en donde, por supuesto, nos han invitado, pero sentimos que es un diálogo de sordos casi, porque no se ha incluido muchas de las proposiciones que hemos planteado, incluso a través de un proyecto de ley que presentamos del Movimiento Pacientes Colombia. Eso es importante, que dentro de las discusiones, incluso ahora en el legislativo, se considere la opinión del paciente, del cuidador y de las familias, porque nadie más experto que nosotros para poder, digamos, dar cuenta de cuándo un resultado de salud es el mejor. Incluso tuvimos que acudir a instancias internacionales, en Naciones Unidas también, para presentar también nuestra inquietud, nuestra preocupación frente a lo que está sucediendo en el país. Y creo que es importante, todavía estamos a tiempo de que esa unidad nacional se dé, de que este diálogo nacional, con la participación de todos los expertos, de todos los actores, nos lleve a construir una reforma de salud que realmente nos permita avanzar. Doctora Carmen, estoy leyendo el documento, el comunicado, y en el 6º punto dice: la transición para la transformación de las EPS hacia gestoras de salud y vida no es viable en los tiempos y las condiciones que se proponen. ¿Por qué? Bueno, ahí se plantea una transición de 2 años para adaptarse al nuevo modelo. Y también se plantea, en algunos artículos, se pudiera entender que ciertos aspectos, como por ejemplo la financiación de esos CAP,
digamos, tendrá que ser con el mismo recurso y que el aspecto relacionado con la medicina, la atención primaria de salud va a empezar en medio de esa transición. A eso hay que hacerle, digamos, una claridad, porque, digamos, los 2 años son insuficientes, pero además en otros artículos se plantea que casi que ciertos componentes de esa ley son inmediatos. El otro tema es que esto es una actividad muy compleja, donde hay unos procesos muy consolidados, tienen que ver con la afiliación, con el registro del manejo, registro de novedades, el manejo de incapacidades, de licencias de maternidad, la liquidación de las mismas. Si bien el recaudo, hoy la tesorería del recaudo de las cotizaciones va directo a la ADRES, toda la gestión relacionada con el cobro, como por ejemplo el cobro prejurídico, los acuerdos de pago, la organización del recaudo, la organización con los operadores de recaudo, los operadores pila, el tema de los convenios bancarios para posibilitar ese recaudo, todo eso lo hace hoy la EPS, sin contar la parte, el núcleo central de lo que hace hoy la EPS, que es, digamos, organizar una red para garantizar el goce efectivo del derecho, negociar con esa red unas tarifas razonables de tal manera que los recursos que reconoce el Estado puedan ser suficientes y alcancen para toda la población. Y todo esto unido con que hay unos procesos digamos, de habilitación, porque se pretende que se habilite nuevamente las EPS que se transformarán, dice que también se deberán volver a habilitar. Entonces, eso en 2 años no es posible. No es posible garantizar que va a haber una continuidad en toda esa operación y al tiempo hacer todos los procesos para alistarse para el nuevo rol, entregar ciertos procesos a otro actor, tratar de organizar, de coordinar, mirar qué dice el gobierno para aterrizar esto en procesos. Eso no se hace en 2 años y está de por medio. Hoy en día, el responsable de la atención de los pacientes es la EPS. Si algo falla, la EPS responde. Entonces, digamos que hacer esto en 2 años, sí, todos estos procesos que acabo de mencionar, algunos de ellos, hacerlo viable, esa transferencia de responsabilidades, de competencias, prepararse además para el nuevo rol si es que van a optar por esa transición, pues básicamente es un imposible. Y aquí los que van a sufrir en estos 2 años de transición van a ser los pacientes. Sí. Todo va a ser muy atropellado, no es posible. Le voy a poner un ejemplo, Ricardo. Sí, cuando se hizo la ADRES, sí, que es mucho menor de lo que se piensa cambiar ahorita, me correspondió a mí, cuando era funcionaria del gobierno, liderar esa implementación. Esa implementación, que es muchísimo menos de lo que hoy se quiere hacer, se demoró 2 años, trabajando de día y de noche. El tránsito del FOSIGA a la ADRES, demoramos 2 años, y eso ni siquiera se compara con el cambio que esta ley pretende hacer. Se lo pongo así en esa dimensión como para que se vea la magnitud. Estos cambios no son fáciles, son complejos y está de por medio la atención de la gente, la continuidad de la atención. Y si bien la ley dice se garantizará la continuidad de la gente, no es suficiente con que se diga en una ley, todos queremos eso, pero el punto es cómo operativamente vamos a hacer. Sí, casi que es un cambio de paradigma frente a lo que hoy tenemos. Entonces, yo creo que se está subestimando la parte, digamos, operativa, la parte de los procesos, y ahí puede fallar algo, y esto pues puede ser muy grave para la salud e integridad de las personas. Claro. Para finalizar, doctora Carmen, ya le voy a preguntar a Diego, en la práctica quisiera saber... y quisiera que usted les contara a los oyentes y a los amigos de YouTube de Blue y de Facebook de Blue, ¿cómo sería la atención en salud si pasara la reforma tal y como está hoy en el Congreso, doctora Carmen? En los 3 puntos más importantes, ¿qué pasaría con la atención si mañana llegara al Congreso a aprobar así como está la reforma? Bueno, hay varios vacíos que tienen que llenarse, pero ¿qué es lo que yo me imagino de acuerdo a lo que hoy está escrito? Que pues una persona, el acceso a la atención va a ser a través de un centro de atención primaria, que es como digamos, una atención básica de medicina, de pronto algunos servicios de imagenología, de laboratorio,
por ahí será el acceso del paciente, ahí mismo tendrán seguramente unas labores administrativas que hoy esos centros de atención primaria de primer nivel no tienen, porque esa parte administrativa la hace la EPS, entonces ahí mismo tendrán que crearse unas funciones administrativas que los hospitales de primer nivel y los centros de atención de primer nivel no han manejado. Y este centro de atención primaria pues tendrá la responsabilidad de, si encuentra que tiene que elevar la atención, por ejemplo, a un especialista o requiere medicamentos, tendrá que remitirlo a otro responsable distinto. Y bueno, todos deseamos que esto sea en línea, en tiempo real, que los sistemas nos ayuden, pero en la práctica, pues a veces hay que hacer diligencias en Colombia y en cualquier parte del mundo, y más en Colombia, que todavía no tendríamos para ese momento un sistema de información como lo pretende el proyecto de ley. Entonces a la gente la ponemos a hacer vueltas en 3 partes, ¿sí? Lo que antes se hacía en una sola parte, ahora es 3, 4 partes, donde tendría que hacerse la diligencia para transitar por el sistema de salud. Estos son procesos y son formas de atención que pues esto ya está inventado en el mundo, se procura que sea integral. Aquí el proyecto realmente, y nos preocupa sobre todo el paciente, no gana el paciente en este esquema. Entonces yo la verdad, y Gestar Salud, sus agremiadas están preocupadas. Por ejemplo, si ese paciente del que hablábamos necesita medicamentos, tiene que ir a otra instancia a reclamarlos, ¿sí? Va a ser muy difícil. Y si necesita el transporte, por ejemplo, un servicio que no se preste, voy a decir algo, en Timbiquí, Cauca, y necesita ir a Cali, pues el transporte tiene que gestionarlo en otra parte, en las secretarías de salud departamentales, no en la EPS, como hoy, que todo se gestiona ante el mismo ente en la misma oficina administrativa, o se comunica en un call center a través de esa misma oficina. Entonces, esto puede complicar muchísimo el tránsito del paciente. Y para los de alto costo, pues aún más, porque entonces el de alto costo, que tiene su esquema de atención en general a través de un especialista y que ya sabe que cada mes tiene que ir a control, pues no está claro cómo va a ser para volver al primer nivel, que este primer nivel lo remita y le consiga la agenda y los medicamentos, no está claro quién se los va a suministrar, y aquí no puede haber, interrupción en el suministro, porque de esto depende la vida de la gente. Entonces vemos unos riesgos muy importantes en esa continuidad y en esa atención integral, que es lo que se desea. El panorama es muy complejo, doctora Carmen. Antes de finalizar y antes de ir con Diego, yo quiero hacer una pregunta muy concreta. Desde Gestar Salud, ¿ven que detrás de las demoras en los giros a las EPS por parte del ADRES pudiera haber una estrategia para asfixiar financieramente a las entidades que hoy existen para aprobar por la puerta de atrás la reforma a la salud? Yo en esto quiero ser muy prudente, Ricardo, y yo diría que quiero creer que no, definitivamente no, porque pues no esperaría uno que un funcionario público que se debe a la gente, que tiene que hacer lo mejor para que haya un sistema que mejore las condiciones que hoy se tienen, tenga una intención de hacer daño, ¿sí? De hacer daño y hacer daño a las personas. Entonces yo diría que no. Uno quisiera pensar que nos falta todavía entendernos, hablar, dialogar, poder poner ciertos aspectos en blanco y negro, y que faltan pues 3 debates en el trámite al Congreso, y que en ese tiempo tendremos posibilidad de entendernos mejor. Eso es lo que uno quisiera. Doctora Carmen Dávila, presidenta de Gestar Salud, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ricardo, a ustedes por la invitación. Un saludo. Diego, ¿qué pasaría si se aprobara la reforma a la salud como hoy se tramita en el Congreso de la República con los pacientes de enfermedades raras o enfermedades de alto costo? Ricardo, sería una total catástrofe, porque tal cual está planteada la reforma a salud en este momento no garantiza lo que hemos conseguido la gran mayoría de los pacientes, que es tener una atención en muchos de los casos oportuna, de calidad y continuidad, digamos que continúen. O sea, realmente vemos el panorama muy oscuro en ese sentido, ¿sí? Pensamos, por supuesto, que hay que mejorar el sistema, porque
no tenemos un sistema perfecto, ¿sí? Pensamos que hay que trabajar en atención primaria en salud, en mecanismos de prevención, que hay que fortalecer las condiciones del talento humano en salud, las condiciones laborales, que son muy precarias, por supuesto, en eso coincidimos. Coincidimos en que hay que mejorar el acceso de poblaciones que se encuentran en territorios dispersos, ¿sí? Y en que hay que trabajar en buscar los mecanismos de financiación adecuados y fortalecer todo lo que tiene que ver con la metodología de cálculo de UPC y presupuestos máximos, pero definitivamente esta propuesta de reforma no resuelve la problemática que tenemos, ¿sí? Y básicamente lo que hay acá de por medio son las vidas de muchos pacientes que no pueden esperar, Ricardo, ni siquiera un día, ¿sí? Estaría en riesgo sus vidas en el momento en que no se lleve a cabo una transición adecuada, que no haya una claridad frente a la responsabilidad de los diferentes actores, que no haya una claridad frente a la ruta, ¿sí? Hay muchos mecanismos de tutela mediante los cuales muchos de los pacientes hoy en día han accedido a los diferentes servicios, no se encuentra un doliente tampoco frente a eso y no se entiende cómo va a seguir posteriormente. Entonces, si advertimos que podría ocurrir una catástrofe de la cual nos podríamos arrepentir más adelante. Pues estaremos muy pendientes, hablando siempre con ustedes, con los pacientes. Diego Fernando Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por haber estado también con nosotros en esta charla en el radar sobre el futuro de la reforma a la salud en Colombia.